Era el año 1161 en Jerusalén y nace el príncipe Balduino IV, hijo de Malarico I y su primera esposa Inés de Courtenay, de quien poco después tuvo que separarse porque eran parientes. Balduino, aún en su infancia, rápidamente fue reconocido como quien heredaría el trono de su padre en Jerusalén. Por tal razón fue educado por Guillermo de Tiro para convertirse en rey. Este afirmaba sentir fascinación por las letras, la historia y amor por la verdad y la justicia. Sin embargo, la felicidad no le duró mucho al pequeño príncipe. Fue su tutor quien le percató que Balduino no sentía dolor mientras jugaba con los otros niños que le pellizcaban su piel. Él escribió: mientras jugaba con los otros niños nobles y mientras entre ellos se pellizcaban en manos y brazos como suelen hacer a menudo cuando juegan, los otros niños gritaban de dolor cuando eran heridos, mientras que Balduino lo soportaba con gran paciencia y sin muestras de dolor, como alguien acostumbrado a este. Pero, ¿qué era exactamente lo que desarrollaba el pequeño Balduino? En ese momento Guillermo de Tiro supo que, aunque no fuera totalmente seguro, era muy probable que el pequeño acabase siendo un leproso. Percibí que la mitad de su mano y brazo estaban muertas, de forma que no podía sentir en absoluto el pinchazo. En aquellos tiempos, la lepra era usualmente asociada a un castigo divino y era la causa de rechazo entre la sociedad. Nadie quería tocar ni estar cerca de un leproso por miedo a enfermarse. Se describía como algo incurable, mutilante y vergonzoso. La lepra es una enfermedad infecciosa crónica de la piel, de los nervios periféricos y en algunos casos de las vías respiratorias altas, causada por Mycobacterium leprae, una bacteria que está confinada a los seres humanos, armadillos y a determinados lugares, así como ciertos tipos de musgos. El contacto de la piel de una persona enferma con el de una persona sana no suele ser una vía importante de transmisión de la enfermedad. De hecho, el modo de transmisión aún no está claro y es objeto de debate. Según estudios, es probable de que la infección se transmita por medio de gotitas nasales, contacto con suelo infectado y hasta incluso insectos vectores, pero aún no está claro. Se ha demostrado de que el bacilo puede sobrevivir hasta 7 días en secreciones secas, pero es poco factible su transmisión. También se discute acerca de la probabilidad de una predisposición genética a la infección, ya que la mayoría de personas poseerían resistencia natural a la bacteria. Lamentablemente para el pobre Balduino, este no fue el caso. El periodo de tiempo que transcurre desde que la bacteria entra hasta que se presentan los primeros signos y síntomas puede llegar a variar de 2 a 40 años, aunque por lo común puede ir de 5 a 7 años. La enfermedad se divide en dos grandes tipos, la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa. La lepra tuberculoide origina lesiones limitadas en la piel y nervios periféricos. Las lesiones cutáneas pueden ser máculas o placas de aspecto claro, con una disminución notable de la sensibilidad, con bordes rojizos y elevados. Los individuos con lepra tuberculoide pueden tener agrandamiento de uno o más nervios periféricos. Por tal razón, junto con algunas enfermedades hereditarias raras, son las únicas enfermedades que conllevan a la hipertrofia de los nervios periféricos. En esta presentación de la lepra, unas células de defensa llamadas linfocitos T desgarran el perineuro, que es una capa de tejido que cubre las fibras nerviosas, y destruyen unas células propias de las fibras nerviosas llamadas células de Schwann. Esta destrucción de los nervios de la dermis es propia de la lepra. La lepra lepromatosa se caracteriza por presencia de nódulos en la piel. Entre las manifestaciones tardías hay pérdida de las cejas y pestañas, piel seca y escamosa. Se pueden encontrar los bacilos en todas las partes del cuerpo, excepto en los pulmones y en el cerebro y médula espinal. Sorprendentemente, los individuos con esta presentación de lepra no generan fiebre. Al igual que en la lepra tuberculoide, en la lepra lepromatosa hay afectación de los nervios periféricos con hipertrofia de las fibras nerviosas de forma más extensa que en la lepra tuberculoide y con destrucción de las mismas. Afortunadamente hoy en día existe un tratamiento farmacológico efectivo capaz de curar la lepra y ya no es considerada una enfermedad mortal.
Lastimosamente, en la antigüedad no se poseía un tratamiento capaz de curar la enfermedad y las personas que la padecían eran víctimas de sus complicaciones, tales como la pérdida de la sensibilidad dolorosa, pérdida de la sensibilidad al calor y al tacto fino, parálisis de algunos miembros, úlceras cutáneas que eran susceptibles a la infección, amputación de los dedos u otros miembros y pérdidas del tabique nasal. El príncipe Balduino IV poco a poco fue creciendo en edad y su enfermedad con él. Luego de la muerte de su padre, se sienta en el trono de Jerusalén a la edad de 13 años. A medida su enfermedad avanza, Balduino empezó a cubrir por completo su cuerpo y a su rostro deformado con una máscara de plata. A la corta edad de 16 años, el joven rey enfrentaría nada más y nada menos que a Saladino, un sultán musulmán que había reunido un ejército de aproximadamente de 26.000 a 30.000 hombres. El rey Balduino IV, con apenas 375 caballeros, de los cuales 80 eran templarios, fueron a refugiarse a Ascalón, al oeste de Jerusalén, donde reclutaron a unos 4.000 hombres. A pesar de esto, no representaba una amenaza significativa para el gran ejército de Saladino. Sin embargo, cuando Saladino se disponía a invadir Jerusalén, como cualquier otro caballero, Balduino IV, quien apenas podía mantenerse en pie, con un brazo medio paralizado que apenas podía mover, dirigió sobre su caballo a sus soldados para atacar por la retaguardia al gran ejército de Saladino. Para cuando el ejército musulmán se percató, ya llevaban enorme desventaja. Con su ejército diezmado, Saladino ordenó la retirada de sus tropas, obteniendo así el rey Balduino la última victoria de los cruzados en aquel momento que la historia recordaría como la batalla de Montgisart. A la edad de 24 años, Balduino muere víctima de las complicaciones de la lepra.